Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro provocaron reacciones encontradas entre los principales líderes políticos de Canadá, entre condenas y expresiones de respaldo a la operación. Según el gobierno estadounidense, aviones de combate atacaron Caracas durante la madrugada del sábado, en una operación anunciada horas más tarde por el presidente Donald Trump. Washington afirmó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y trasladados fuera del país. Medios estadounidenses informaron que ambos se encontrarían bajo custodia de la Marina de Estados Unidos con destino final a Nueva York, donde Maduro enfrentaría cargos judiciales. En Canadá, el líder interino del nuevo Partido Democrático, Don Davis, condenó el ataque incluso antes del anuncio oficial, calificándolo como una violación flagrante del derecho internacional y pidió al gobierno canadiense exigir el cese inmediato de la agresión contra un Estado soberano. El líder del bloque quebequense, Yves-François Blanchet, expresó preocupación por lo que describió como el riesgo de que Estados Unidos actúe como gendarme internacional, utilizando la fuerza militar y poniendo en peligro a la población civil. El primer ministro Mark Carney, en una declaración oficial, enfatizó el apoyo de Canadá a una transición pacífica, negociada y liderada por venezolanos que respete la voluntad del pueblo. Carney, quien ha mantenido la política de no reconocer a Maduro desde 2019, reiteró que Ottawa respalda a la oposición democrática y condenó la criminalidad del régimen, pero evitó endorsar explícitamente la intervención militar. Hemos estado junto a los venezolanos en su lucha por la libertad y seguiremos haciéndolo, al tiempo que llamó a una resolución basada en el diálogo internacional. Pero la ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, llamó a todas las partes a respetar el derecho internacional. En contraste, el líder del Partido Conservador, Pierre Poilievre, celebró públicamente la operación estadounidense y felicitó al presidente Trump por lo que calificó como el arresto de un dictador y narcotraficante. Desde Caracas, el gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de atacar objetivos civiles y militares, mientras se reportaban explosiones y vuelos militares a baja altura sobre la capital. La ofensiva marca la intervención más directa de Washington en América Latina en décadas y mantiene en alerta a la comunidad internacional, mientras Canadá sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. Satisfecho y determinado, Donald Trump se presentó ante la prensa después de los ataques estadounidenses en Caracas y la captura de Nicolás Maduro. Trump indicó que el presidente venezolano ahora no podrá amenazar a nadie y que Washington va a manejar a Venezuela mientras se pueda garantizar una transición democrática. Vamos a manejar el país hasta que llegue el momento en el que se pueda hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata. De eso se trata lo que hacemos. Sin embargo, el mandatario estadounidense no dio detalles sobre cómo piensa gestionar a Venezuela, solo aseguró que no va a permitir que los aliados de Nicolás Maduro mantengan el actual sistema político y que, según él, la lideresa de la oposición venezolana, María Corina Machado, no cuenta con el respeto necesario en Venezuela para encabezar de inmediato la presidencia del país. Creo que será muy difícil para ella ser la lideresa porque no tiene el respeto en el interior del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. Para justificar la operación, Donald Trump reiteró las acusaciones según las cuales Nicolás Maduro sería un narcotraficante y también mencionó la importancia del petróleo venezolano. Vamos a hacer que nuestras grandes empresas petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares, reparen las infraestructuras gravemente dañadas y empiecen a generar ingresos para el país. Donald Trump también felicitó a sus tropas por lo que consideró ser un operativo jamás visto desde la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la operación militar estadounidense más directa en América Latina desde la intervención en Panamá en 1989.
reacciones diplomáticas con divisiones, tras las operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela, que derivaron en la detención de Nicolás Maduro y de su esposa Silvia Flores. Grupos de países reaccionaron. Los gobiernos de izquierda de América Latina se unieron en un mismo pronunciamiento. Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay se mostraron preocupados por el intento de control de Estados Unidos sobre el gobierno, los recursos naturales y energéticos de Venezuela, una postura a la que también suscribió España. Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en el territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados. Sin embargo, las divisiones en América Latina se hicieron notar en la reunión de emergencia de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. De acuerdo a fuentes de la agencia EFE, los países no lograron una postura conjunta. Mientras que los gobiernos de izquierda condenaron el accionar militar de Estados Unidos, los de derecha, como Argentina, Perú, Ecuador y El Salvador, se alinearon a la postura de Estados Unidos y calificaron a Maduro de narcoterrorista. Al otro lado del Atlántico también hubo reacciones. La Unión Europea se pronunció de manera conjunta. 26 de los 27 países del bloque firmaron un documento en el que piden una transición de gobierno en Venezuela, de manera pacífica, democrática y respetando la soberanía de la nación caribeña, aunque Hungría no lo firmó. La Unión Europea ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía. Los países europeos acordaron que se debe luchar contra el crimen organizado y el tráfico de drogas. Así quedó el puerto de La Guaira en las costas de Venezuela tras la operación militar estadounidense del sábado que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. A pesar de que el objetivo principal era el fuerte Tiuna en Caracas, las bombas de Estados Unidos también generaron terror en este barrio de uno de los principales puertos marítimos venezolanos. Bueno o malo, yo siento miedo, igual. Linda Unamumo pensó que venía una avalancha del cerro. Fue traumático, muy mal hecho. Muy mal hecho, porque si ellos querían hacer lo que iban a hacer, lo fueran hecho de otra forma, no asustarnos así como nos asustaron ahorita, o en esta noche que pasó. Al menos 2 proyectiles cayeron sobre los hangares y contenedores de los muelles a unos 100 metros del barrio popular. Los contenedores quedaron destrozados y deformados por las explosiones. Los trozos de metal volaron a decenas de metros a la redonda y la onda expansiva destrozó varios techos de chapa de casas antiguas como la de Linda y Alpidio, que al darse cuenta de que era un ataque armado trataron de protegerse como pudieron. Algunos, como Alpidio, corrieron a la montaña. Mientras tanto, en Caracas, soldados que resguardaban el fuerte Tiuna, donde se encontraba Nicolás Maduro, describieron cómo fue el ataque estadounidense. Nosotros defendimos la unidad, porque ellos se querían estacionar en la unidad. Cuando el helicóptero iba bajando, nosotros tuvimos que accionar, porque si no, nos toman la unidad. Escuché la explosión, escuché silbido, era puro silbido. Y lo que sentimos fue el impacto. Y cuando me levanté, ya todo estaba desboronado, todo estaba desbaratado, todo. La caja, todo. Todavía no hay consenso en las cifras de víctimas mortales, pero el gobierno venezolano habla de decenas sin dar detalles. Festejos y emoción entre los venezolanos que viven fuera de su país, luego que las fuerzas estadounidenses bombardearan Caracas y otras ciudades de Venezuela y capturaran al presidente Nicolás Maduro. En Lima, decenas de personas se reunieron frente a la embajada venezolana de la capital peruana. Y en Madrid se congregaron frente al consulado venezolano. Me confirma mi familia que todo el mundo está bien y por parte de ellos y mi familia todo el mundo está feliz y contento de que por fin salimos de allá. O sea, sentimos que ya salimos de la dictadura. Los venezolanos estamos entre la euforia y la cautela. Es muy importante tener en cuenta que lo que ha sucedido ahora pues no tiene precedentes. Confiamos en que la estrategia de Estados Unidos y los países aliados lleva consigo la defensa de las libertades y la defensa de la democracia. En Miami, el clima era de euforia. Decenas se reunieron en el Doral para celebrar la captura de Maduro.
Venezuela amanece libre, mira ese amanecer, es mucha emoción, es demasiado. 27 años esperando este momento y ya cayó, por fin cayó. Hoy 3 de enero se cumplieron los sueños de los venezolanos en el extranjero. Me siento súper feliz porque cayó el régimen, cayó el narco régimen. ¡Viva Venezuela libre! La capital de Venezuela, Caracas, amaneció el sábado con las calles desiertas tras la operación de Estados Unidos que llevó a la captura de Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Agentes vestidos de negro con el rostro cubierto y armas largas recorrían el centro de la capital venezolana, donde se ubican oficinas públicas, y custodiaban el Palacio Presidencial de Miraflores. Más tarde, cientos de seguidores del chavismo respondieron al llamado del gobierno que pidió la movilización de la población. Unos 500 simpatizantes del oficialismo protestaron exigiendo la liberación de Maduro y de Flores. Hoy estamos, por supuesto, en las calles de nuestro país exigiendo, que nuestro presidente Nicolás Maduro sea liberado, sea vuelto a nuestro país, porque somos un país soberano, libre, independiente. Tenemos más de 200 años de historia y que tenemos derecho a resolver nuestros conflictos mediante los medios políticos, mediante las instituciones venezolanas. Muchos comercios permanecieron cerrados, pero ante largas filas de compradores nerviosos, algunos supermercados decidieron abrir. Bueno, básicamente instinto, porque obviamente tenemos los 6 años que tuvimos de carestía, ¿verdad? Haciendo colas prácticamente de 24 horas al día, una vez por semana, y pues uno lo que va es a reforzar algo que pueda faltar. Recuerdo que en el 2017 tuvimos que hacer colas desesperadas y las colas se quedaron. Yo creo que ya esta es la última cola que voy a hacer, pidiéndole a Dios que Él sea el que tome el control de todas las cosas, ya que creo que hay una fatiga en la población venezolana de tantas cosas que no nos han agradado, pues. No, compré exactamente lo que tenía que comprar. Temor no, porque como quien dice, somos venezolanos, aquí estamos. Para el día de lucha. ¿Qué piensas de toda la situación que está pasando? Bueno, ¿qué puedo pensar? Que, por ejemplo, yo soy revolucionario. Aquí en pie firme, pie de lucha. Con mi comandante y la revolución. Nicolás Maduro, para adelante. No se reportaron manifestaciones de la oposición. En sus filas hay temor luego de que protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y con el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas. Pero las redes sociales y plataformas de mensajes explotaban con videos, fotografías y expresiones de júbilo. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.